nosotros te presentaremos el ciclo celular y todas sus fases. Pon mucha atención. Nuestros integrantes son Odalis Mazapanta, Adriana Quinatoa, Brita Animales, Jennifer Fernández, Eric Yumikinga y Kerly Cepeda. Comencemos. ¿Qué es el ciclo celular? Sé que alguna vez en tu vida te preguntaste ¿qué estarán haciendo en este momento las células de mi cuerpo? Como ya hemos estudiado antes, todos los seres están constituidos por células y estas células son reguladas por el famoso ciclo celular que te lo vamos a presentar en esta introducción. Mi buen amigo llamado ciclo celular es la representación gráfica de una torta tipo pastel, ya que en ella podemos ir diferenciando las diferentes etapas de la célula, desde que nace hasta que se divide. En la llamada interfase, siendo una de las más importantes, en esta se producen otros procesos conocidos como fase G1, fase S y fase G2. En la interfase, el primer periodo del crecimiento celular es conocido como G1, en donde la célula se comporta como una célula adulta. Luego de la fase G1 existe la fase S o síntesis, que es cuando se duplica la célula, se replican los cromosomas y se produce la síntesis de proteínas. Después de la síntesis se produce la fase G2, segunda fase de crecimiento celular, en donde las células se preparan para la división y se da la síntesis de proteínas con la duplicación de orgánulos. ¿Qué conoces tú sobre la fase G0? Es una prolongación de la fase G1. En ella se colocan las células maduras que abandonan el ciclo celular. ¿Qué función cumplen las células en la fase G0? En esta fase, las células permanecen allí hasta que hay una razón en ellas para dividirse y entren al ciclo por la fase G1. Mientras tanto, son metabólicamente activas a pesar de que han cesado su crecimiento. ¿Sabes con qué otro nombre se le conoce a la fase G1 y qué función cumple? Sí, se la conoce como fase G1 o de crecimiento de la interfase, donde la célula aumenta su volumen, pero no hay duplicación de ADN. Ahora vamos a conocer la fase S. Esta comienza cuando se inicia la replicación del ADN nuclear y termina cuando el ADN se ha duplicado, por lo que después de la fase S, los cromosomas están ya formados por dos cromátidas hermanas. A lo largo de toda la fase S se van activando las unidades de replicación del ADN hasta que queda replicado. A la vez, se sintetizan las histonas y las enzimas específicas para la replicación del ADN y los ARN correspondientes. Luego de esto, tenemos la fase G2. Aquí la célula crece un poco más, hace proteínas y organelos. También comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 termina cuando comienza la profase del periodo M, es decir, cuando los cromosomas, que han sufrido una condensación progresiva durante la fase G2, se hacen visibles en el microscopio óptico. Te invito a conocer los puntos de control. Tenemos el primero en G1, donde se verifica qué célula está creciendo lo suficientemente bien y cuál tiene su ADN dañado. ¿Tiene la célula los recursos necesarios para seguir adelante? Entonces vamos allá. El punto de control G2 verifica si el ADN fue replicado correctamente en la fase S. ¿La célula está creciendo bien? ¿Tiene los recursos que necesita? Perfecto. Continuemos. El próximo punto de control está en la fase M, exactamente en la metafase, para asegurarnos que los cromosomas formados por ADN están unidos al eje correctamente, porque si no lo están, los dos cromosomas no se separarán correctamente. Conozcamos la fase mitótica. La fase mitótica se encuentra en un lugar después de la fase G1, S y G2, recordando que dentro de esta fase se encuentra la mitosis y la citocinesis. La mágica función que ocurre dentro de esta fase es que la célula separa su ADN en dos grupos y divide su citoplasma para formar dos nuevas células. Como la mitosis se encuentra dentro de esta fase, vamos a aplicar su brillante proceso. La mitosis consta de 4 procesos. Estos procesos se llaman profase, metafase, anafase y telofase. La profase es donde la célula comienza a deshacer algunas estructuras y construir otras. Y así prepara el escenario para la división de los cromosomas y los cromosomas comienzan a condensarse. Después seguimos en el camino de la metafase, el cual nos dice que el uso
ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula y están listos para dividirse. En penúltimo lugar sucede la anafase, donde las cromátidas hermanas se separan una de la otra y son jaladas hacia los polos opuestos. Y por último está la telofase, que ocurre cuando la célula casi ha terminado la división y comienza a restablecer sus estructuras normales mientras ocurre la citocinesis. Al terminar este increíble video realizado con mucha dedicación, podemos darnos cuenta de la gran importancia del ciclo celular que tienen los seres vivos. También podremos comprobar y saber cuáles son las fases del ciclo celular.